justamente de lo que yo quiero hablarte esta mañana. Aquellos que toman apuntes, escriba: el Espíritu Santo nos santifica. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado lidiando con una falta, con un error, con un pecado, y hemos dicho: yo quisiera dejar de hablar de esta manera, yo quisiera no volver a cometer este mismo pecado, yo quisiera dejar de tener este sentimiento? Muchas veces nosotros estamos luchando con este tipo de pecado y nos sentimos frustrados porque no podemos hacer lo que sabemos que es bueno, sabemos que es correcto, sabemos que eso es lo que Dios espera de nosotros, pero no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad para poder caminar en eso. Y yo quiero darle esta mañana la buena noticia. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestras vidas, Él es el que hace esa obra de santificación. El Espíritu Santo es el que nos va a permitir vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y la santidad es algo que Dios nos demanda. La santidad es algo que Dios espera de nosotros, su pueblo. La santidad no es solamente para algunos, o para la gente que está en el altar, o para la gente que predica, o que ejerce algún ministerio dentro de la iglesia. La santidad es algo que debe tener todo creyente, toda persona que ha recibido a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador. Debería vivir en santidad, porque es la forma que Dios espera que nosotros vivamos. Miren lo que dice Josué capítulo 3 versículo 5. Dice de esta manera: y Josué dijo al pueblo, léalo conmigo: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Quién hace maravillas? Dios. Pero ese Dios que hace maravillas en medio de su pueblo también es el Dios que demanda santidad. ¿Por qué debemos santificarnos, hermanos? ¿Por qué nosotros debemos buscar la santidad? Porque el mismo Dios que hace maravillas es el mismo Dios que santifica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están esperando que Dios haga una maravilla? Tú estás esperando que Dios intervenga de una manera especial en tu familia, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos. Yo quiero darte esta palabra de parte del Señor. Si tú estás esperando que Dios intervenga con una maravilla, Dios también está demandando que su pueblo se santifique. Amén. El mismo Espíritu Santo, que es el que produce los dones, que son los que se obran milagros en medio del pueblo, también el mismo Espíritu Santo es el que obra los frutos de su Espíritu en nosotros. Nosotros no podemos separar la obra de Dios en el mundo y en nuestras circunstancias de la obra que Dios debe hacer en nosotros. Yo no puedo esperar que Dios abra el mar en dos. Yo no puedo esperar que Dios me libre de mis enemigos. Yo no puedo esperar que de Dios del cielo abra los cielos para enviar el maná, si también yo como su pueblo no me determino a vivir de tal forma que Él le agrada. Si nosotros vamos a ver a un Dios milagroso, tiene que haber un pueblo santo. Diga conmigo: un Dios milagroso, dígalo fuerte, un Dios milagroso demanda un pueblo santo. Usted quiere ver a Dios obrar en su circunstancia, permítale a Dios a obrar en su vida, provocando y trayendo santidad en cada uno de nosotros. ¿Quién es el que nos santifica? Hermanos, la santidad no es algo que nazca de nuestra propia fuerza o de nuestra naturaleza. Por el contrario, nosotros por naturaleza tendemos a hacer lo malo, tendemos a vivir en pecado, tendemos a caer en celos, en envidia, en mentiras, en adulterio. Nosotros por naturaleza hacemos lo malo. Esta carne, este cuerpo natural tiende a pecar, pero nosotros que hemos venido a nueva vida en Cristo Jesús, nosotros que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, podemos ser libres del pecado para vivir en santidad. ¿Cuántos se alegran de eso? Oiga, yo me alegro. ¿Por qué? Porque el pecado viene a destruir todo a su paso. Destruye nuestra comunión con Dios.
El pecado nos separa de Dios. El pecado nos pone en enemistad con nuestros padres, con nuestros hermanos. El pecado nos sume o nos esclaviza a la inmoralidad sexual, a la pornografía. El pecado nos lleva a usar nuestra boca para lastimar a la gente, para mentir, para andar en chismes. El pecado viene a arruinar nuestros matrimonios, la vida de nuestros hijos. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo, podemos nosotros apartarnos del pecado para vivir en santidad. ¿Quién es el que produce esa santidad en nuestras vidas? Diga conmigo, el Espíritu Santo. ¿Quién produce esa santidad en nuestras vidas? El Espíritu Santo. No tiene por qué lidiar con el pecado usted solo. No tiene por qué enfrentarse a la vida sin la ayuda del Señor. A veces nosotros estamos con sentimientos en nuestro corazón que no nos hacen bien ni a nosotros ni a nuestra familia. ¿Cuántas veces usted se ha levantado desanimado? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado amargados durante todo ese día o deprimidos, con sentimientos de envidia, de enojo? ¿Cuántas veces de repente hemos explotado en ira y hemos dicho y hemos hecho cosas que después nos arrepentimos? ¿Cuántas veces hay gente que está esclavizada a un pecado de inmoralidad sexual y hace de todo, intenta muchas cosas para ser libre de eso, pero no lo logra? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que nos va a librar del pecado. El Espíritu Santo en nuestras vidas es el único que nos va a permitir vivir de tal forma que podamos agradarle al Señor. Por eso esta mañana yo quiero decirte esta verdad. El Espíritu Santo nos santifica. No luche más solo contra el pecado. No luche más solo contra esa naturaleza pecaminosa. Agárrese fuerte del Espíritu Santo y dígale: Señor, yo fui llamado para vivir en santidad. Yo fui llamado para hacer lo que a ti te agrada. Señor, yo he nacido de nuevo y en mi vida yo tengo la capacidad para vivir de acuerdo a tu palabra. ¿Por qué es que no he podido obedecer tu palabra? ¿Por qué es que no puedo yo vivir de tal modo que me sienta en paz contigo, me sienta en paz con mi familia? Esta mañana usted tiene que salir de este lugar diciendo: Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida y dame una nueva vida. Espíritu Santo, dame fuerzas para ser libre de este pecado. Yo quiero vivir de tal forma que te agrade. Mire lo que dice Efesios 4:13. Dice de la siguiente manera: nuestra meta, léalo conmigo, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. ¿A quién nosotros deberíamos parecernos? Debiéramos llegar a ser gente ¿qué? Madura. Y deberíamos tener toda la perfección del Señor. ¿Quién es el que va a obrar esa obra en nuestra vida? El Espíritu Santo. Miren lo que dice 2 Corintios 3:18. Claramente dice así: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria, a su gloriosa imagen. Léanlo fuerte, en voz alta. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ponga su mano en su corazón y diga conmigo: Espíritu Santo de Dios, líbrame del pecado y transfórmame a la imagen de Cristo. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a vivir en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así: Dios Padre, dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y lea conmigo esta parte: y su Espíritu los ha hecho santos. ¿Quién nos hace santos? Léalo otra vez. Y su Espíritu los ha hecho santos. ¿Qué pasa? Como resultado, ustedes obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Hermano, nosotros no estamos, quien dice, a nuestra suerte. Nosotros no estamos solos para poder vivir en santidad. Usted no está por ahí, como quien dice, solitario, a rienda suelta,
para vivir como se nos antoje, para dar rienda suelta a nuestros malos deseos, para dar rienda suelta a nuestro enojo. Es que yo soy así. Usted no está ahí a la deriva en el mundo para que la vida sea lo que usted sienta, lo que usted de acuerdo a sus emociones y decida como usted vea más conveniente. No, porque si usted vive de esa manera, usted va a tomar malas decisiones. Usted va a errar. Usted va a decir cosas que van a lastimar a la gente. Usted va a tener sentimientos que la van a sumir en depresión. Usted tiene el Espíritu Santo que le va a ayudar a vivir de tal manera que Dios se agrade de sus decisiones. ¿Qué dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Romanos 12:2. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos quisieran vivir en esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Que no tiene nada que ver con el pecado. Esa buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, no tiene nada que ver con el pecado. Pero cuando nosotros vamos a encaminarnos en esa buena voluntad agradable y perfecta, cuando nosotros le permitamos al Espíritu Santo morar en nuestras vidas y que Él nos dé la fuerza, Él nos dé la capacidad para enfrentarnos a Él. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mira la que está a su lado y dígale, eres templo del Espíritu Santo. Amén. Algunos son una pequeña iglesia, otros ya van camino a catedral, pero todos somos templo del Espíritu Santo. Miren lo que dice 1 Corintios 6:19. Dice así, ¿no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les dio? Y lea fuerte, y que el Espíritu Santo habita en ustedes. El Espíritu Santo habita en nosotros, en este cuerpo pecador, en este cuerpo con malos deseos, en este cuerpo que tiende a hacer lo malo. Dios en su amor, en su misericordia, está usando este cuerpo para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Usted no está solo para enfrentarse a la vida. Usted no está solo ante la tentación. Usted no está solo ante el enemigo y las pruebas que pueda darle. Usted tiene la presencia de Dios morando en su vida para darle fuerza y decir no al pecado, no a la mentira, no al adulterio, no a la fornicación. Hermanos, si nosotros seguimos ese camino de pecado, si nosotros seguimos ese camino de miseria, lo único que vamos a tener al final es un camino de muerte, un camino de enfermedad, de tristeza. Nunca vamos a sacar algo bueno de una vida que no se rige a la voluntad de Dios. ¿Quién es el que nos santifica? Vamos, no lo diga con miedo. ¿Quién es el que nos santifica? El Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, nosotros podemos disfrutar de los frutos del Espíritu. Mire, Gálatas 5:16 lo dice de manera clara y lo dice de manera muy concisa. Léalo conmigo, léalo en voz alta y fuerte. Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pastor, ¿cuáles son esos impulsos de la naturaleza pecaminosa? Leamos Gálatas 5, 16, 17 en la versión que tengan ahí a mano. Los versículos 5, 16 y 17. Léalo conmigo. De 17 en adelante. Leámoslo en la Reina Valera si lo tiene. Lea conmigo fuerte. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en la carne? ¿Qué viene como resultado de no dejar que el Espíritu Santo nos guíe? Pastor, ¿qué pasa cuando yo no dejo que el Espíritu Santo guíe mi vida? ¿Qué pasa cuando yo no dejo que el Espíritu Santo obre esa santidad en mí? ¿Qué sucede? Mire, la obra de la carne. ¿Qué sucede? Léalo conmigo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Hay una lucha.
Cada día hay una lucha entre tu espíritu y la carne. Cada día hay una lucha dentro de nosotros para hacer lo que Dios le agrada y para seguir nuestros malos deseos. Hay una lucha constante. Pero si nosotros dejamos que el espíritu que está en nosotros nos gobierne, nosotros podremos doblegar nuestra carne y vivir en el espíritu. ¿Qué pasa cuando nosotros no le damos lugar al Espíritu Santo? Sucede lo siguiente. Versículo 18 dice así. Perdón, versículo 19. Dice así, léalo fuerte. Y manifiestas, léalo. Y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿qué cosa? Adulterio. Mire, lo primero que sale a la luz, se manifiesta cuando no vivimos en el Espíritu, cuando no dejamos que el Espíritu Santo more en nosotros, es la inmoralidad sexual. Lo primero que sale a relucir cuando nosotros no vivimos en el Espíritu es la inmoralidad sexual. ¿Qué cosas, pastor? Léalo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hermanos, eso viene a destruir nuestra vida. Aquel que es casado, si cae en adulterio, ya está poniendo condena sobre su matrimonio. Aquel que está casado y que termina adulterando, ya está poniendo condena, juicio sobre su matrimonio. ¿Por qué? Porque vivió en la carne. Porque no dejó que el Espíritu Santo le santifique. No dejó que el Espíritu Santo le dé dominio propio para decir no a la mujer que no era suya. El joven que no se deja guiar por el Espíritu Santo termina fornicando, termina acostándose con una mujer aún sin estar casado, y ya con eso está marcando ruina para su vida. Lo que vendría a ser una bendición dentro del matrimonio se convierte en maldición fuera del matrimonio. Tanto para los casados como para los solteros, cuando uno termina dando lugar a su carne, lo que vendría a ser una bendición dentro del matrimonio termina siendo una maldición para su vida. Y estoy seguro que nadie aquí quiere que sobre su vida vengan maldiciones. Todos estamos aquí porque creemos que tenemos un Dios que bendice. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted puede creer que tiene un Dios que bendice y estar viviendo en la carne. Usted puede estar convencido de que tenemos un Dios bueno y un Dios que nos ayuda, pero estar viviendo en la carne, viviendo en adulterio, viviendo en fornicaciones, viviendo en lascivia, viviendo en inmundicia. ¿Por qué sucede? ¿Por qué, pastor, yo no hago lo bueno sabiendo lo que es bueno? ¿Por qué termino haciendo lo que es malo, aún sabiendo las consecuencias que pueden traer a mi vida? ¿Por qué? Porque usted no ha podido darle lugar al Espíritu para que traiga santidad a su vida. Usted no ha dado lugar al Espíritu para que lo santifique. Pero esta mañana tú tienes que determinarte y decir: Espíritu Santo de Dios, ya no quiero vivir de esta manera. Ven a mi vida y trae santidad. Santifícame por completo, espíritu, alma y cuerpo. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero hacer lo que Dios le agrada. Yo quiero vivir de acuerdo a las normas que Dios tiene para mi vida. Espíritu Santo, mire cómo vive una persona que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Léalo, el siguiente pasaje. Mire, versículo 20 de Gálatas 6:20. Dice, léalo. Una persona que no vive en el Espíritu termina en idolatría, hechicería. Diga fuerte: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Siga, versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero decirte algo. Hay gente que va a venir a la iglesia por muchos años. Gente que va a ser conocida como cristiano, como cristiana, que tristemente no heredarán el reino de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Dígame amén, lo que vienen hace harto. Amén.
Eso. Escuche, va a haber gente que va a venir a la iglesia por muchos años. Se la va a conocer como cristiano, como cristiana, pero que no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no aprendieron a vivir en el Espíritu, sino que siempre dieron lugar a su carne. Viviendo en adulterio, en fornicaciones, en inmundicia, pornografía, andando en contiendas, en pleitos, en celo, en ira. Escuche, yo he aprendido algo, que necesitamos al mismo Espíritu para cualquier tipo de pecado. No hay pecados grandes ni pequeños. Déjeme decirle que el adúltero no va a heredar el reino tanto como aquel que anda en pleito. Igual. El que anda en contiendas ahí, que siempre anda con alguien y siempre está peleando. Siempre a alguien no le está hablando. Siempre con alguien está que estamos mancha. Déjeme decirle que el fornicario como el contencioso, los dos igual se van para el mismo camino. Necesitamos al Espíritu Santo para librarnos de todo este pecado. Y usted no puede decir que porque viene a la iglesia, usted ya es salvo. No, lo que realmente da señal, lo que realmente da evidencia de que usted ha sido salvo y que Dios le ha dado nueva vida, es que sus palabras, sus acciones revelan que usted es hijo de Dios. Usted vive en el Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que una persona ha nacido de nuevo y que tiene una nueva naturaleza? Sus palabras y sus acciones revelan que es hijo de Dios, que es hijo de luz, que es hijo de paz, que es hijo de Dios. Amén. Y esta mañana yo quiero que usted entienda que sí se puede vivir en santidad, porque es la única manera en la que se vive. Escuche, no hay otra forma de vivir. No hay los que pecan, los que no pecan y los que viven en santidad. No, hay solamente dos caminos. Dice la Biblia que el pecado, la paga del pecado es muerte. Si el pecado trae muerte, la vida ¿qué demanda? Mire, es fácil el silogismo. Si el pecado trae muerte, la vida ¿qué demanda? Entonces hay una sola manera de vivir. ¿Cómo? En santidad. No hay otro camino. No hay otra forma de vida. Porque si nosotros vamos a vivir realmente, tendremos que vivir en santidad. ¿Y cómo se vive en santidad? El Espíritu Santo de Dios morando en nosotros es el que nos va a ayudar a vivir en santidad. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo es el que produce estas cosas en nuestra vida. Gálatas 6, 21, 22. Miren lo que dice. Léalo conmigo, fuerte. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, no hay que te condene si tú vives en el Espíritu. Si tú dejas que el Espíritu Santo haga florecer en tu vida cada una de estas virtudes, no habrá ley que te condene. No habrá nada que pueda juzgarte. Estoy seguro que tú estarás en el reino de Dios por cuanto has vivido en el Espíritu Santo. Esta mañana yo quiero que nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo y decirle: Señor, ven y santifícame. Ven y pon convicción de pecado. Ven y llévame a un arrepentimiento, Señor. Yo quiero empezar una nueva temporada en mi vida. Hasta aquí, Señor, me dejé gobernar por la mentira. Hasta aquí, Señor, anduve en pleitos, en celos. Hasta aquí, Señor, explotaba en ira. Hasta aquí, Señor, yo vivía en fornicación, en adulterio. Vivía, Señor, esclavizado a la pornografía, en borrachera. Señor, pero yo de aquí en adelante, yo quiero que mi vida sea transformada. Yo quiero vivir en santidad para ti. Y si tú tienes ese corazón predispuesto, estoy seguro que el Espíritu Santo vendrá a tu vida y te dará una nueva persona y te va a dar la fuerza para que tú vivas como a Él le agrada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que nos santifica? El Espíritu Santo.
Ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón y haz una oración sincera y dile: Espíritu Santo, usted me conoce. Y dígale, vamos, dígale: Señor, usted me conoce. Usted sabe cuáles son mis faltas. Usted sabe cuáles son mis errores. Usted sabe, Señor, las cosas que yo hago, aquellas cosas con las que yo estoy luchando día a día. Dígale: Señor, usted sabe mis pensamientos. Usted conoce, Señor, esos malos deseos con los que lucho a diario. Dígaselo: Señor, ayúdame. Yo reconozco, Señor, que sin usted no puedo hacerlo. Voy a seguir cometiendo el mismo error. Voy a seguir en ese camino de miseria, de dolor, de enfermedad, de muerte. Pero esta mañana, Señor, a través de tu palabra me doy cuenta que si tú estás en mi vida, si tú vienes a mi corazón, tú me vas a dar una nueva vida y una nueva naturaleza. Ya no quiero más esa vida de pecado. Quiero vivir en santidad. ¿Puedes decirle de corazón eso? Señor, quiero vivir en santidad. Iglesia, no hay más opción. O vives en pecado y te conduces a la muerte, o vives y la vida demanda santidad. No hay otro camino. No hay otra forma. Pero dile: Espíritu Santo de Dios, ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a vivir de la manera que a ti te agrada, que a Dios le agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración que usted acaba de hacer es una oración que debemos hacerla a diario. Usted cada día debería tener un tiempo para orar y decirle: Espíritu Santo, ven a mi vida y haz tu obra en mí. Que este día yo pueda vivir en amor. Que este día yo pueda vivir en paz, en gozo. Que este día yo pueda vivir siendo una persona mansa, una persona con dominio propio. Cada día nosotros necesitamos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cada cuánto? Cada día. El Señor Jesús habló de la necesidad del Espíritu Santo cuando comparó al Espíritu Santo con el alimento diario que los judíos se proveían en su cultura. Mire, lea conmigo Lucas 11 del 11 al 13. Dice así. Léalo conmigo. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿le dan una serpiente en su lugar? O si le piden un huevo, ¿les dan un escorpión? ¿Qué dice? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Amén. Amén. ¿Cuántas veces usted ha pedido la presencia del Espíritu Santo? ¿Usted pide la presencia del Espíritu Santo a diario? ¿Usted busca la presencia de Dios en su vida a diario? Porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es algo que necesitamos todos los días. El pescado y el huevo eran parte de la dieta de los judíos. Era algo que comían a diario. Y Dios de alguna manera está comparando el alimento que tenían a diario con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas cada día. Cada día necesitamos la presencia de Dios en nosotros, porque es la que nos va a sustentar, es la que nos va a permitir vivir como Dios espera que lo hagamos, vivir de acuerdo a su palabra. Si no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, no podremos hacerlo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros? ¿Cómo es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos va a permitir dejar de lado el pecado para vivir en santidad? Pues la única manera que nosotros podremos vivir en santidad es cuando el Espíritu Santo revela su palabra. Viene la palabra de Dios a nuestra vida y cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestros sentimientos y al mismo tiempo cambia nuestra manera de actuar. Usted quiere que el Espíritu Santo lo santifique, usted tiene que amar la palabra de Dios. Usted tiene que amar la palabra de Dios, usted tiene que deleitarse en ella, usted tiene que buscarla a diario. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:22.
Dice así, ¿hay varones acá? A ver los varones, léanlo fuerte. Primera de Pedro 1:22 dice, 2, 3. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Están medio flojos los varones, ¿no? A ver de nuevo los varones, fuerte. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Quién es el que nos santifica? El Espíritu. ¿Qué utiliza? La obediencia a la verdad. Hay gente llena del Espíritu Santo que habla en lenguas, tiembla y no está mal, está bien, es una experiencia con Dios. Pero por cuanto no se nutre de la palabra de Dios, esa fuerza, ese ánimo, ese poder que Dios le da, no sabe cómo ejercerlo. Y sigue viviendo en su pecado. Sigue viviendo en sus miserias. Sigue viviendo en mentira, en engaño. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza, pero no tiene la verdad. Tiene el poder, pero no tiene la verdad. Tiene la capacidad, pero no sabe cómo vivirla. Entonces, ¿qué es aquello que te va a permitir vivir en santidad? La presencia del Espíritu Santo en nosotros, pero por la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanto cristiano que llora, canta, disfruta de la presencia de Dios, pero saliendo de la iglesia sigue viviendo como si no conociera a ese Dios? Porque no lee la palabra de Dios. Hay gente que le gusta tener una experiencia con Dios, pero no puede obedecer a Dios allá afuera. Como que viene a la iglesia y tiene un encuentro con el Señor, se siente como que Dios le libró de una gran carga, Dios le libró de un gran peso, pero sale allá afuera y vuelve a la misma vida que tuvo cuando entró. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no hay diferencia en nuestras vidas al salir de este lugar si hemos venido a tener un encuentro con Dios? Porque te está faltando la verdad. ¿Cuánto tiempo tú apartas cada día para meditar en la palabra de Dios? ¿Tú tienes una disciplina para meditar en ella a diario? Juan 17:17 dice, mire lo que dice este pasaje. Léalo conmigo, las hermanas. Fuerte las hermanas. 2, 3. ¿Qué dice? Hazlos santos. ¿Con qué cosa? ¿Con qué nos hace santos el Espíritu Santo? Si no estamos viviendo en santidad, ¿qué nos está faltando? La verdad. ¿Hay alguna área de tu vida que vos estás tropezando? ¿Sabes qué te falta? ¿Verdad? ¿Sabes qué te está faltando? Biblia. ¿Sabes qué te está faltando? Amar la palabra de Dios. ¿Estás luchando con la depresión? ¿Sabes qué te está faltando? Verdad. ¿Estás luchando con los celos? ¿Con la ira? Andás en contienda, todo te molesta, andás peleando con todo, con tu marido, con tu hijo, estás ahí que ni me mire ni me toque. ¿Sabes por qué vos estás viviendo de esa manera? Porque no estás dejando que el Espíritu Santo te haga una persona mansa. ¿Por qué el Espíritu Santo no puede desarrollar ese fruto en tu vida? Porque te falta verdad. Te está faltando Biblia. Te está faltando la palabra de Dios. ¿Cuántos quisieran tener amor? ¿Cuántos quisieran tener amor? Primeramente para Dios. Luego para nuestra familia. ¿Cuántos quisieran ese amor? La Biblia dice que tenemos que tener amor aún para nuestros enemigos. No, dice, ¿no? Yo a ese lo voy a agarrar, cualquier ratingo lo voy a encontrar y le voy a decir unas 2 verdades. Ya que usted está hablando de verdad, le voy a decir unas 2 verdades a ese sinvergüenza. ¿Vos querés amor para tus enemigos? ¿Cuántos quisieran ser gente paciente? ¿Usted es de aquellos que pierden la paciencia con sus hijos? ¿Cuántos quisieran tener dominio propio? Sobre todo a la hora de la cena.
¿Cuántos quisieran tener dominio propio para no mirar lo que no debe en el celular? ¿Cuántos quisieran tener dominio propio para no mirar a la mujer ajena? ¿Nadie dice amén? Amén. Yo quiero tener dominio propio para no mirar a la mujer ajena. ¿Está conmigo? Vamos. Usted quiere tener esos virtudes. Esos son frutos del Espíritu Santo. Dígalo conmigo. Amor, gozo. ¿Cuántos quieren gozo? El gozo va más allá de la alegría. La alegría puede venir por muchas circunstancias. La alegría. ¿Te sentís contento porque te pagaron tu sueldo? ¿Cuántos han estado contentos con su salario? Yo he estado contento muchas veces cuando me llega el salario. Me pongo contento. ¿Cuántos están contentos cuando le visita un familiar que usted no había hace harto? Y encima viene a pagarle una deuda. Aleluya. Claro, ese es un sueño, ¿no? Pero suele suceder. Usted está contento porque no sé, algo le pasó. Eso está bien. Pero ¿sabe qué es el gozo? El gozo va más allá de nuestras circunstancias. El gozo es ese sentimiento de paz aun cuando las cosas están mal. ¿Cuántos quisieran el gozo del Señor? Usted dice, pastor, yo necesito gozo en este momento. Usted no sabe lo que estoy pasando con mi familia. Mire el problema que hemos tenido con mis hijos. Pastor, en mi trabajo esta semana se armó la de San Quintín. Y yo necesito gozo para volver mañana a mi trabajo. ¿Sabe? Esos frutos, diga conmigo, amor, gozo, paz. ¿Cuántos quieren paz? Ay, un poquito, pastor. Paz, vamos conmigo. Paciencia, benignidad, bondad, fe para mover montañas, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos es santidad, hermano. Usted quiere vivir en santidad, esos frutos tienen que empezar a florecer en su vida. Usted quiere vivir en santidad, esos frutos tienen que empezar a florecer en su vida. ¿Por qué no florece, hermano? Así como una planta no puede salir las flores y los frutos, por cuanto la savia no viene desde la tierra y pasa por el tallo, recorre todo el árbol y no salen los frutos, nunca va a dar fruto mientras esa savia no recorra esa agua de vida, esa palabra. Mire, ¿qué es lo que te va a hacer dar fruto? La verdad de Dios. Jesús dijo, mire lo que dice Jesús en Salmo 100, no, le hemos leído, Juan 17. Hazlos santos con tu verdad. Enséñale tu palabra, la cual es verdad. Amén. Y hay un pasaje, aquí está, Juan 15, del 1 al 3. Léalo, ese es el que estoy buscando. Diga conmigo, verdad. Y haga esto, de aquí del corazón, diga así, verdad. Tiene que fluir la verdad en nuestra vida para que los frutos aparezcan. Vamos, hágalo conmigo. Diga conmigo, verdad. ¿Qué tiene que fluir en nosotros? Y cuando la verdad florezca, ¿qué va a salir de nosotros? Aquí había odio, pero el Señor va a sacar ese odio y va a empezar a poner verdad. ¿Y qué va a salir? Amor. Vos andabas en contienda, en pelea, necesitas mansedumbre. La palabra va a venir a cortar ese fruto malo y cuando la verdad empiece a fluir, ¿qué va a salir? Paz, gozo, mansedumbre. Mire lo que dice Juan 15, del 1 al 3, léalo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Lea fuerte. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. ¿Sí? ¿Qué versión tenemos? La que está ahí, leamos. Léalo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3, ¿qué dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra. Hermano, años atrás, a los cristianos se lo conocía por el pueblo del libro. ¿Usted sabía eso? A los cristianos se lo conocía por el pueblo del libro. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos andábamos en todo lugar
con nuestra Biblia bajo el brazo. El cristiano de pura cepa, el cristiano hueso colorado, andaba con su Biblia en todos lados. Y no solamente por una costumbre, sino porque esa persona valoraba la palabra de Dios. La leía, la meditaba, la memorizaba. No me olvido, mejor dicho, una ocasión que vino un hermano y se paró aquí en una vigilia y dijo: quiero dar un especial. Y todos esperábamos que cantara. Todos esperábamos que dijera unas palabras de ánimo, un versículo. Pero dijo: voy a recitar el Salmo 119. ¿Usted sabe cuál es el Salmo 119? El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia, que tiene más versículos. Son más de 4 hojas el Salmo. 5 creo que son. Y ese hombre pasó a este lugar y con la Biblia cerrada empezó a recitar el Salmo 119. Y nosotros apenas que no sabemos el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo. ¿Ay, qué más sigue? Y este hombre pasó y se recitó el Salmo 119 de clean a cola, de memoria. Yo le pregunto, ¿cuántos pasajes bíblicos se conocen? Porque al leer la Biblia y al leerla a diario es inevitable que nos memoricemos la palabra. Si usted meditara en la palabra de Dios a diario, yo le aseguro que su vida no sería la misma. Porque la Biblia misma dice que la palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios es la que nos santifica. La palabra de Dios viene a ser como una espada de 2 filos que corta todo lo que no le agrada al Señor. Para que una planta dé fruto hay que podarla. ¿Cuántos tienen plantas en su casa y han hecho ese trabajo de poda? Bueno, nosotros aquí en la ciudad no tenemos esa costumbre, pero en los tiempos de Jesús y en el campo era algo normal y natural. Las plantas se podaban para que puedan, uno porque tenían que dar más fruto, otro por estética, se ve mucho más linda. Cuando una persona podaba la planta, cortaba aquellas ramas secas y necesarias, daba lugar para que la savia se direccione a aquellas ramas buenas para dar mejores frutos. ¿Qué es lo que hace el Señor en nosotros? La palabra de Dios quita todas aquellas cosas que no le agradan, innecesarias en nuestras vidas, y esa misma palabra es la que nos va a hacer dar fruto. Hermano, tu vida podría ser diferente de este día en adelante. Tal vez hasta hoy día te conocieron como el borracho, el mujeriego. Tal vez hasta hoy día te conocieron como la chismosa, ¿no? La habladora. No sé. Y sabes, quiero decirte algo. Hay títulos que vos tenés que ni siquiera sabés que los tenés, pero todos en tu familia lo saben. Ahí viene la peleona. La problemática. Dígame algunos, ¿qué otros títulos pueden haber? La odiosa. La alzada. ¿Qué más? ¿Ah? La que no se baña. Ya se pasaron ya. Hermanos, yo no sé con qué título te conocerán. Cuando yo estaba más joven, digámoslo así, yo reconocí que había algo que hacía mal, y que yo era capo para hablar cuando no se debe. Yo sí que hablaba de más. Parece que me gusta tanto hablar, pero cuando era joven, oiga, qué manera de meter la pata. Hablar lo que no debía, hablaba cuando no correspondía, me metía en problemas por hablar, y hablar de más, si usted va a la Biblia se va a dar cuenta, es uno de los peores males de una persona. Una persona que no sabe cuándo hablar y cuándo callar, esa persona, hermano, le va a ir mal en la vida. Y tal vez usted se siente identificado conmigo. Pero cuando yo decidí seguir a Cristo Jesús en serio,
Porque yo vengo de una familia cristiana, pero cuando yo decidí y dije, yo quiero de verdad tener un encuentro con Dios y yo quiero ser cristiano, ser un hijo de Dios, cuando yo me determiné y el Espíritu Santo puso esa convicción y me propuse a leer la palabra de Dios, yo me di cuenta, leyendo Proverbios, Eclesiastés, me di cuenta que una persona que hablaba demasiado, que una persona que no guardaba sus palabras, que una persona que no sabía hablar con sabiduría, que una persona que no sabía callar, era una persona que se metía en problemas, era una persona que cabría en la ruina. Mire, yo tenía el Espíritu Santo, pero fue la palabra la que me enseñó a usar mi boca con sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hubo un momento en el que yo tuve que reconocer y decir, esta vida que yo estoy llevando no es la que a Dios le agrada. Esto que yo hago no tiene nada que ver con el reino de Dios. Esta forma que yo estoy viviendo no se ajusta a la palabra. Yo tengo al Espíritu, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo vivir en santidad? Te está faltando la verdad de Dios. Si tú tienes un corazón enseñable y empiezas a leer la palabra, a amarla, a atesorarla, a hacerla tuya, yo estoy seguro que no va a pasar mucho tiempo que la gente va a empezar a darse cuenta que algo diferente hay en vos, porque Dios te va a ayudar a vivir en santidad. Dios te va a ayudar a corregir tus errores, a tomar decisiones sabias. Dios va a cambiar aquellas cosas malas y va a cambiarlas por buenas. Dios te va a transformar de tal manera que la gente va a poder ver a Cristo en tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero ver a Cristo en tu vida. Y eso es posible cuando el Espíritu Santo obra en nosotros a través de la palabra. Siempre que la Biblia habla del Espíritu Santo, lo está ligando a la palabra de Dios. No podemos nosotros esperar un cambio, una transformación en nuestras vidas, simplemente buscando la presencia y dejando de lado la palabra. Usted ya aprendió a orar y lo felicito. Ese tiempo de oración te trae la presencia. Pero cuando usted se sienta a meditar en la Biblia, en la palabra va a permitir que el Espíritu Santo te transforme. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen el poder del Espíritu Santo? Dígame amén. Amén. Si usted aceptó a Jesús en su corazón, usted está lleno de la presencia de Dios. Pero ¿por qué aún usted está lidiando con ese pecado? Te está faltando verdad. Te está faltando palabra. Te está faltando Biblia. Determínese a buscar esa palabra. Determínese a meditar en ella. Y yo estoy seguro que esa palabra va a ser la buena obra en su vida. Hermanos, un cuchillo filudo, una espada, un bisturí, en las manos equivocadas puede hacernos daño. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que es así? ¿Sí es así? Pero esa misma herramienta en las manos correctas pueden salvarte la vida. El otro día un familiar mío me llamó para pedirme oración. Le habían detectado un tumor en la cabeza. Aquí en la cabeza. No supe bien si fuera dentro del cráneo, porque creo que no, creo que era por encima nomás, por el cuero cabelludo, pero era una bola que se le había hecho y continuamente sangraba. Y era un tumor dijeron. Y tuvieron que intervenirle, porque ese iba a seguir saliendo daño, iba a hacer daño y podría causar mayores problemas. Entonces, ¿qué hicieron los doctores? Entraron ahí al quirófano con el bisturí necesario, hicieron, cortaron, sacaron y volvieron a costurar y él está bien. Gracias a Dios. Amén. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Mire, léalo conmigo, Hebreos 4:12. Dice así. Léalo conmigo, Hebreos 4:12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene poder y tiene vida. Tiene poder y tiene vida. La vida nueva que vos querés vivir, ¿dónde está? En la palabra. En la palabra. Siga leyendo.
La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo profundo de nuestro ser. ¿Dónde están los malos deseos? ¿Dónde está la fornicación? ¿Dónde están las envidias? Los celos, ¿dónde están? ¿Qué es lo que va a entrar y va a sacar eso dañino que te está matando, que te está llevando al infierno, que te está llevando a destruir tu matrimonio? Porque esa fornicación te está arruinando la vida. ¿Quién va a sacar esa fornicación de tu corazón? ¿Quién? Vamos, léalo. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué pasa ahí? Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si somos buenos o somos malos. El Espíritu Santo mora en tu vida. El Espíritu Santo mora en tu vida y Él está examinando toda tu vida y Él mira tu corazón, mira tus pensamientos y dice: aquí yo veo celo, aquí yo veo envidia, aquí yo estoy viendo contiendas, peleas, aquí hay heridas que hay que sanar. Y el Espíritu Santo está mirando todo tu ser y te conoce por completo. Vos no podés ocultarle nada al Espíritu Santo. Tal vez vos a mí podás engañarme, tal vez vos a la iglesia podás verte justo, santo, recto, pero el Espíritu Santo ve todo lo que tú eres. Y hasta lo que tú mismo no ves. Y Él está viendo todo lo que tú eres. Y Él dice: yo quiero quitar esta envidia que hay en su corazón. Yo quiero quitar este celo que hay en su corazón. Esta inmoralidad sexual que está oculta, que nadie conoce, que solamente Él la conoce. Hay que sacarlo. Y Él está mirando todo tu ser. Pero escucha, cuando nosotros no le damos al Espíritu Santo la palabra, que es una espada que es más cortante que una espada de doble filo, Él se queda ahí diciendo: quisiera sacarlo, pero no tengo la herramienta. Amén. Y sentimos la presencia y Dios está con nosotros y Dios está ahí, pero no le damos lo que Él necesita para que corte lo malo, para que quite lo malo, para que quite lo que no le agrada. ¿Hasta cuándo vas a lidiar con ese pecado? Dale al Espíritu Santo la palabra. Dale al Espíritu Santo las Escrituras. Medita a diario, léela, ama la palabra. Y ella es la que va a quitar de tu vida todas aquellas cosas que te están llevando a la ruina. ¿Está conmigo? Muchas veces el Espíritu Santo ha hecho en mi vida y se ha cumplido las palabras de Jesús en mí. En lo espiritual, ¿qué ha pasado? Miren lo que dice Mateo 5, 29 al 30. Muchas veces ha sucedido en mi vida esto. ¿Qué cosa? Léalo conmigo. Así que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Versículo 30, léalo el 30. Léalo completo, vamos. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, que es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermano, esto no es literal, por si acaso. No es que te vas a sacar un ojo para no pecar, porque el pecado no está en los miembros de nuestro cuerpo, el pecado está en nuestro corazón. El pecado está en nuestro interior. ¿Quién va a quitar ese pecado? El Espíritu Santo a través de su palabra. Amén. ¿Quién va a hacer esa obra? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de su palabra. Yo quiero que tú vuelvas a casa con esto en mente. Voy a dejar que el Espíritu Santo more en mi vida, pero de aquí en adelante voy a determinarme a proveerle al Espíritu Santo de la palabra que necesita para que me cambie, para que me transforme. Tal vez hasta hoy vos estabas lidiando con ese pecado. Tal vez hasta hoy vos estabas lidiando con esa vida. Y tú decías: yo no quiero hacer esto. Yo no quiero vivir así, pero vuelvo a caer en lo mismo. Vuelvo a caer en el mismo sentimiento. Vuelvo a caer en la misma idea. Vuelvo a recurrir a lo mismo. Yo sé que está mal, pero no sé por qué lo hago. Si vos has dicho en algún momento eso, yo quiero decirte: la solución es esta. Pídele al Espíritu Santo que venga y te santifique y empieza a meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a abrir los ojos para darte cuenta de lo que estás haciendo mal. Muchas veces nosotros justificamos nuestras acciones
Y decimos esto, que no es que yo que es así, pero lo hago por esto, pero el Espíritu Santo te va a abrir los ojos y vos vas a poder tomar las decisiones sabias y las correctas, la que vos necesitas, la que tu familia necesita. No tienes por qué seguir viviendo de esa manera. Dale una oportunidad al Espíritu Santo. Él quiere traer santidad a tu vida. La pregunta es, ¿tú lo vas a dejar? ¿Tú le vas a permitir al Espíritu Santo obrar en tu vida? ¿Vas a buscar la palabra de Dios para que Él obre en tu vida? Yo espero que así sea. Amén. Póngase de pie, oremos al Señor. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero empezar una nueva vida. Si hay alguien que dice, pastor, yo quiero que el Espíritu Santo me ayude a vivir en santidad. Yo de verdad deseo que Dios me cambie, me transforme. Yo reconozco que hago las cosas de manera equivocada. Yo he pecado contra Dios. Si el Espíritu Santo esta mañana ha hablado a tu corazón y vos tenés esa certeza de que necesitas al Espíritu Santo para empezar de nuevo y que te vas a comprometer con la palabra, yo quiero que tú pases. No lo hago esto siempre. Yo quiero que tú pases y le digas, aquí estoy, Espíritu Santo de Dios, lléname. Y yo me comprometo contigo porque yo quiero dejar esta vida. Hermano, la Biblia dice que todos somos pecadores. Así que el hecho de que tú pases aquí adelante es una señal de humildad. Tú estás reconociendo, al igual que yo, que somos pecadores. Hermano, yo no paso adelante, ¿saben por qué? Porque ya estoy adelante. Yo también necesito del Espíritu Santo. Yo también necesito de su palabra. Así que si hay alguno que dice, yo quiero, pastor, que ores por mí, para que el Espíritu Santo me llene, porque yo sé que de aquí en adelante Dios va a hacer algo especial en mi vida, pase rápidamente, que quiero orar por vos. Amén.